Ok, entonces, continuando con el Hondoke de hoy, el Champomongyon, libro uno, Llegada de los Padres Verdaderos y la Era de los Padres Verdaderos. Vamos a continuar con esta sección que estábamos leyendo y a partir de esto, en la parte 15 de esta página, dice, Jesús nació sin pecado original, por eso él está libre del ámbito de la acusación de Satanás. Para hacer esto posible, Dios trabajó para cambiar las posiciones de Jacob. Invirtió Para hacer esto posible, Dios trabajó para cambiar las posiciones. Jacob invirtió su posición con Esaú y las posiciones de Fares y Sara se invirtieron en el momento de su nacimiento. De este modo, Dios estableció el fundamento para su victoria y Jesús pudo nacer con un hombre libre de pecado original. Jesús es el Hijo de Dios. Él nació bajo el dominio de Dios libre de pecado original. Se llama pecado original porque en la condición bajo la cual Satanás acusa a todos los seres humanos. Debido a que Jesús está libre del pecado original, solo a través de él podemos volver a la posición original de Adán antes de la caída. Por lo tanto, solo Jesús pudo ser el segundo Adán, quien vino a restaurar el error de Adán y a convertirse en el antepasado original de la humanidad. Lo que quiero decir es que él pudo pararse en lugar de Adán. A partir de ahí, el ser humano podía entrar a una nueva era. Ya que Jesús nació sin pecado original, estaba completamente libre de la acusación de Satanás en cuanto al linaje. No solo eso, sino que también subyugó al arcángel Satanás. De este modo, Jesús podía situarse en la posición del Adán original. En la Biblia se encuentra la historia de Jacob, quien, para recibir la bendición de su padre Isaac, cooperó con su padre Rebeca para engañar a su padre y a su hermano mayor. Isaú también se encuentra, eh, Isaú. También se encuentra la historia de Tamar, quien tuvo relaciones sexuales con su suegro, Judá, y alumbró a los gemelos Fares y Zara. Esta historia concluyó con Fares y Zara convirtiéndose en el centro de las bendiciones para la tribu de Judá. ¿Por qué es que en la Biblia encontramos estas historias inmorales que se oponen rotundamente a la moral y la ética convencional? Además, en el primer capítulo de Mateo leemos acerca de cuatro mujeres de moral cuestionable: Tamar, Betsabé, Rahab y Ruth. El Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento equivale al Génesis del Antiguo Testamento porque ¿por qué estas mujeres impías, profanas, se encuentran en el primer capítulo? No hay forma de responder estas preguntas a menos que conozcamos la esencia del principio divino respecto a la caída humana. Estas preguntas han sido respondidas solo después del momento de mi llegada. María, quien estaba comprometida con José, estaba en la misma posición que Eva. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos estaban en la posición de comprometerse. Por lo tanto, la mujer que pudiera restaurar la caída de Eva por indemnización también debía estar comprometida con alguien. En esa posición, ella tendría que seguir la tradición de Rebeca y Tamar. María estaba en la posición de heredar la tradición y representaba a aquellas mujeres que habían obrado para purificar el linaje, para dar a luz al Hijo de Dios. María defendió la voluntad de Dios arriesgando su propia vida. A través, Atravesó el camino del sacrificio personal, así como había hecho Tamar. Ella consideraba el establecimiento del reino de Israel su mayor esperanza. Haciendo a un lado su propia vida, ella luchó para heredar la voluntad de Dios y transmitírsela al Hijo de Dios. Ella era una mujer realmente histórica. María persiguió la voluntad de Dios con más devoción que cualquier otra mujer. Ella era una mujer valiente como Tamar, con máxima devoción y lealtad a Dios asumió cualquier riesgo necesario para traer el preciado linaje de Dios al mundo. Cuando el ángel Gabriel se apareció ante María y le profetizó que pronto concebiría un hijo, María dijo: ¿Cómo será esto? Pues puesto que no conozco varón. Y cuando el ángel le dijo: Porque nada es imposible para Dios, María le respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:37-38.
María no podía asumir esa posición sin arriesgar su propia vida. En ese entonces, de acuerdo a los 5 libros de Moisés, una mujer soltera que quedara embarazada debía ser apedreada hasta morir. No obstante, Dios hizo que María diera a luz a Jesús porque ella puso la voluntad de Dios por encima de su vida y su honor. Así es como nació el Hijo de Dios, por primera vez en la historia. Él era Jesús, nacido del vientre de María, de acuerdo a la voluntad de Dios. Satanás no podía acusar a Jesús en el vientre de María porque ella no esperaba dar a luz. Ella simplemente obedeció el mandamiento de Dios y vivió por su voluntad. Solo eso. María también estableció un fundamento victorioso de principio a fin, desde la concepción hasta el nacimiento, por lo que Jesús pudo nacer de su vientre sin recibir ningún tipo de acusación. Después de la historia trágica de Adán y Eva, la base de todas las luchas de la humanidad se dirimieron en el vientre. Este es el linaje en el que nació Jesús. Por esta razón, Jesús es diferente a cualquier otro fundador religioso, profeta o líder religioso de renombre mundial. Jesús es el representante mundial que surgió del linaje de Satanás, que surgió del linaje de Satanás que surgió del linaje que Satanás no podía acusar. Jesús fue el primer hombre en nacer en el linaje centrado en Dios. Además, él vino sobre el fundamento de todas las condiciones necesarias para separar el pecado de la historia. Por eso, él es la primera persona que nació con el contenido del linaje centrado en Dios. Debido a que Jesús surgió por este proceso con esta motivación, nació en la tierra como el Hijo verdadero de Dios. José no era el padre de Jesús. Él estaba en el lado de los arcángeles, del lado de Dios, y no del ángel caído. Dios hizo que él siguiera su dirección. Jesús pudo ser reconocido como el Adán original porque Dios había preparado un fundamento que superaba el del mundo satánico para que él estuviera de su lado. Es sobre ese fundamento que Dios podía sembrar su semilla de vida y Jesús podía heredar el reino del corazón de Dios. Jesús nació en tal posición, a partir de una semilla que había sido separada de Satanás respecto al linaje. Nunca había existido una persona así en toda la historia. Es por eso que Jesús pudo ser el Mesías y el Salvador de la humanidad, debido a que Él fue el primer ser humano que nació del lazo del amor centrado en Dios. Él puede ser debidamente llamado el Hijo unigénito de Dios. Jesús vino sobre el nivel nacional con la autoridad del Rey de Reyes. Su posición estaba basada en haber heredado el fundamento histórico victorioso de un linaje que pasó a pertenecer de Satanás a Dios. Por lo tanto, aunque él fue concebido en el vientre de María, Satanás no podía reclamar, Él es mi hijo. María se situó sobre el nivel nacional cuando concibió a Jesús. Ella lo concibió basada en el fundamento de la historia israelita que le transmitió la tradición del corazón de Tamar. Ella pagó la indemnización del corazón y al hacerlo restauró el error de Eva. Ante el camino a seguir por todas las mujeres, ella se posicionó como el fruto. Ella concibió a Jesús en el reino del corazón donde se había completado la restauración del Hijo Mayor. Por estas razones, Satanás no pudo reclamar a Jesús como su hijo desde el momento de su concepción. Desde el momento de su concepción en el vientre de María, Jesús se paró sobre el fundamento de un linaje que ya había sido purificado mediante este proceso. Por consiguiente, Satanás no podía reclamar a Jesús como su hijo, aun cuando fue concebido con el derecho del hijo mayor que tanto había codiciado Satanás. Dios no podía establecer su derecho de primogenitura a menos que su hijo naciera en la tierra. ¿Quién podía reclamar su propio derecho como hijo mayor aún dentro del vientre de su madre? Ese hijo era Jesús. Él se convirtió en el primer representante del corazón de Dios en la historia posterior a la caída. De todos los seres humanos, Él era el que podía heredarlo con más profundidad. Por esta razón Jesús pudo declarar, yo soy el Hijo unigénito de Dios. Él pudo ser el Mesías porque era la persona representativa que restauró el derecho del Hijo Mayor, centrado en el amor. Jesús vino a la tierra sobre el fundamento de un proceso para purificar el linaje. El cambio de linaje se conseguía a través de los gemelos, primero por los esfuerzos de Jacob e Isaú.
con Isaú para restaurar el derecho del hijo mayor, y luego por Fares y Sara, quienes lucharon en el vientre de Tamar e invirtieron la posición de los hermanos mayor y menor. Los escritos de la Biblia explican todo esto. La Biblia es muy reveladora. Es un libro de tesoros que no puede ser apartado de la historia de la cultura, de la religión o del mundo. En ella se ocultan todas las epopeyas y los secretos de la historia humana, todos asuntos, todos los asuntos que deben ser desenmarañados. Estos deben ser resueltos si queremos restaurar el linaje humano. Jesús nació del vientre de María, donde se había restaurado el linaje de Satanás. Él vino desde la posición donde su linaje ya había sido cambiado. Por consiguiente, su novia y compañera también debe pasar por el proceso de cambiar su linaje. Bueno, vamos a dejar la lectura hasta aquí. Vamos a quedar este número para seguir mañana. ¿Ok? Como ven, este libro nos está dando educación de cátedra, todo hay que decirlo. ¿Ok? Mensajes claves de este Hondoke de hoy es, por supuesto, Jesús nació libre del pecado original, gracias al linaje purificado preparado por Dios a lo largo de la historia. Y María, con valentía y obediencia, arriesgó su vida, cumplir la voluntad de Dios y permitir la llegada del Hijo unigénito. Así que los padres verdaderos vienen a completar lo que Adán y Eva no lograron, establecer un linaje verdadero y abrir la puerta a la bendición. Entonces, por supuesto, este es un llamado que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestro propio linaje espiritual, ¿no? Estamos viviendo conectados al amor verdadero o sigo permitiendo que influencias del pasado o mi propia naturaleza caída se tomen decisiones, ¿no? Entonces, al igual que María, eh, tengo que invitar, ¿no? Y poner la voluntad de Dios por encima de mis propios temores y comodidades, ¿no? Así que Dios nos recuerda que la historia de la salvación no es algo lejano, sino que es una misión viva en nuestras vidas, en nuestras familias, y Jesús y nuestros padres de Dios abrieron ese camino para que podamos, ¿no? Poder heredar un linaje nuevo y una misión clara para construir familias, ¿no? Verdaderas que vivan por el bien de los demás. Así que vamos a practicar esto, a revisar con sinceridad nuestros hábitos y pensamientos y acciones. Vamos a cultivar también el ambiente del amor y el respeto, donde cada miembro pues se sienta amado por Dios, ¿no? Y por supuesto, como mesías tribales, tenemos que comprometernos, ¿no? Seguir dando testimonio de la bendición, invitando a otros, ¿no? A experimentar esta misma relación con Dios. Así que hermanos y hermanas, ¿qué pasos concretos vamos a dar entonces para ser distintos, para vivir como hijos e hijas de Dios, con amor verdadero, de un linaje verdadero? ¿Y cómo podemos mostrar la misma valentía, ¿no? Que María cuando concibió a Jesús? ¿Y de qué manera, ¿no? Mi familia está, aunque sea esa pequeña semilla del reino de los cielos, cómo puede aportar a la comunidad, ¿no? Bueno, familia. Así que les invito a que cada uno pueda compartir, ¿no? O qué significa para usted hoy el regalo del linaje verdadero y cómo podemos apoyar mutuamente para crecer como familias bendecidas en este tiempo providencial con Holy Mother Hen, ahora que más nos necesita. Hermanos y hermanas, el micrófono es suyo. Si alguien tiene una palabra de gratitud, de reflexión, adelante, por favor.